Abraham, es sabido, tuvo a su hijo Ismael y a su hijo Isaac. Ismael, cuando empezó a crecer, lo tuvo que correr Sarai Menú de su casa por la conducta tan mala que él tenía. Hacía idolatría, corrupción total, asesino, todas las cosas malas y malas conductas que tenía Ismael. Pero al final de su vida, él, Baruch Hashem, hizo Teshuvah. Hay algo interesante. ¿De dónde sabemos que hizo Teshuvah Ismael? Está escrito en la Perashá Hayé Sará que al final, cuando enterraron a Abraham Avinu, dice el pasuk, Vaikberu oto, y lo enterró Yitzhak de Ismael. Primero lo enterró Yitzhak y luego Ismael. Iban caminando los dos para enterrarlo. Dice el pasuk, Vaikberu oto Yitzhak de Ismael. Dice Rashi, de aquí aprendemos que Ismael hizo Teshuvah. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que a su hermano que le lleva 16 años le cedió el lugar para que primero pasara él a hacer lo que tenía que hacer? A ver, pásale tú, hermano, Jabot. Y es un hermano que se dedica a estudiar Torah, un Jajam, un Abrej. ¿Cómo puede ser que le dé honores a un hermano menor? De aquí aprendemos que si le dio honores a una persona que estudia Torah, es sin duda alguna que ya Hazar Bichuvah. A lo mejor no, a lo mejor es una persona que no está acercado a la Torah, pero respetó a un Jajam. Dice Rashi, es imposible que una persona que haya conocido lo que es Torah, lo que es la vida de su hogar, y se apartó completamente, después de muchos años, le dé más honor a su hermano menor, si realmente no Hazar Bichuvah. Entonces al final, Baruch Hashem, Ismael hizo Teshuvah. Después, Yitzhak, se repite la historia, y tuvo dos hijos. Uno, Esav, y uno, Jacob. Y Esav era malvado, se echó a perder completamente, y él al final de su vida, nunca Hazar Bichuvah. Nunca hizo Teshuvah Esav. Escuché que le preguntaron a Rabbi Yaakov Galinsky por qué a Kadosh Baruj Hu nunca le permitió a Esav hacer Teshuvah. Y por qué a Ismael sí hizo Teshuvah. ¿Qué diferencia hay entre Ismael y Esav? ¿Por qué uno sí al final regresó y por qué Esav no regresó? Aquí hay un punto de verdad básico, fundamental, para que una persona entienda qué le permite a una persona obedecer y acercarse a Hashem, a la Torah, a cualquier cosa. Y si la diferencia es que Ismael era una persona obediente, una persona sumisa, una persona doblegada. Esav no era así. Esav creció en casa de su papá Yitzhak y él estaba lleno de deseos. Todo el tiempo quería placeres, mujeres, cosas. Esav era un hombre con un deseo y un placer muy grande. Entonces Esav nunca Hazar Bichuvah, nunca regresó. ¿Por qué? Porque no tenía algo que lo acompañara en su vida, que es el ser doblegado, el ser sumiso. No lo tenía, pero Ismael sí lo tenía. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se casó Ismael? Ismael se casó, escuchen bien, ¿quién le consiguió su esposa a Ismael? Dice la Torah en Perashat Vayera, Vatikahlo imo isha. Ismael fue un hombre que hizo todos los pecados, pero para el momento que va a escoger una mujer para casarse, su mamá le trajo a su novia, le dijo, hijo, cásate con ella, y se casó con ella. Vatikahlo imo, le consiguió una pareja. En cambio, Esav, él no. El pasuk dice, y Esav tomó una mujer. ¿Qué aprendemos de aquí? Cuando una persona tiene el sentimiento de ser sumiso, obediente, aunque realmente tenga un yetzer hara muy grande, hay esperanzas para que haga Teshuvah. Ismael, ¿por qué regresó Bichuvah al final? Porque Ismael fue un hombre que era obediente. Les voy a contar un midrash que sorprende mamash, muy grande. Cuando corrieron a Ismael y a Agar de su casa, yo siempre me pregunté, ¿acaso Abraham se preocupó por su hijo, que ya lo corrió? ¿Alguna vez quiso saber de él? Dice Pirkei de Rabeliezer, es un midrash, que después de muchos años, Abraham llegó a casa, buscó a dónde vive Ismael, y vivió el pueblo, y se acercó a la cabaña.
Y dijo, perdón, ¿aquí vive el señor Ismael? Dice, sí, aquí vive. ¿Está él? Dice, no, no se encuentra. ¿A dónde fue Ismael? Fue al desierto a conseguir unos dátiles. Si una persona va al desierto a conseguir dátiles, que sí que está pobre, mamás, no tiene ni para comer. Dijo, ¿y quién es usted? Soy su esposa. Le dijo, perdón, ¿no me puede dar un poquito de agua y de pan? Dice, no tengo. La esposa de Ismael dijo, no tengo. Le dijo Abraham a esa señora, dígale a su esposo que vino un viejito de la tierra de Canaán y le manda decir que las bases de su casa no están buenas. Y se fue. Cuando llegó Ismael, le contó a su esposa, le dijo, ¿qué dijo? Vino un señor viejito y dijo que me pidió agua, le dije que no había, y me dijo que las bases de la casa no están buenas. ¿Qué hizo Ismael? Divorció a su esposa. Una mujer que le piden algo de tomar y no recibe a una visita como debe de ser, quiere decir que las bases de la casa no sirven. Y por eso Ismael entendió y divorció a su esposa. Pregúntenme ustedes por qué la divorció. Que le enseñe. Cuando le dijo la base de la casa no está buena, hay que cambiarla, se dio cuenta Abraham que no hay materia prima, no hay en quién invertir en ese tipo de mujer. La divorció. Fue con su mamá Hagar y le consiguió otra señora. Después de 3 años, Hagar, la mamá de Ismael, le consiguió otra señora a Ismael. Y se casó con ella. Después de 3 años, viene otra vez Abraham a visitar a la esposa. Entra y dice, perdón, ¿está el señor Ismael? Dice, no se encuentra. Dice, ¿no me puede dar por favor de tomar algo? Con mucho gusto, pásele, tome. Lo recibió. Dice, en ese momento, Abraham se paró y le dijo, Ribono Shel Olam, mándale parnasá, manutención, a mi hijo Ismael. Y entonces, ¿qué hizo? Pidió, y Boreolam lo bendijo a Ismael y tuvo mucha parnasá. Le dijo, dígale que vino un viejito de Eres Kenán y le dijo que la base de su casa está buena. Se fue. Cuando llegó Ismael, escuchó que su esposa le dijo eso. Y dijo Ismael, ¿hasta dónde llega la piedad de un padre? Que él vino y le aconsejó y pidió por él y Baruch Hashem tuvo verajá. Yo, después de conocer ese midrash, quiero entender cómo puede ser que realmente Hazar Bichuvá al final de su vida Ismael. ¿Por qué regresó Bichuvá? Yo pienso que Boreolam le prometió a Abraham que se va a ser enterrado con una vejez buena, es decir, que sus hijos sean buenos. Pero, sin duda alguna, cuando Ismael vio que su padre lo quería, que su padre se preocupó, y aunque no era malo el hijo, pero le dejó un piquetito, le dejó un mensaje, y sabe que le dijo a su esposa que rezó para que Dios le mande verajá y parnasá, ese cariño de un padre bueno automáticamente le ayudó a que Yahzor Bichuvá un hijo. Vino aquí a México hace unos años el hijo de Ramoshe Feinstein, de Honor y Brajá, Rosh Yeshiva de Staten Island, en Estados Unidos. Y ese Hamra Reuben le preguntamos cómo se dio cuenta que su papá lo quería mucho. Si todo el tiempo estaba estudiando, todo el tiempo está ocupado, trabaja, estudia. ¿Cómo se puede dar cuenta que su papá lo quiere? A lo mejor le falta a un hijo de un jajam tan grande sentir el amor de su padre hacia él. ¿Saben lo que contestó? No dijo un papá quiere a su hijo, ¿no? Dijo este jajam, Rabbi Reuben Feinstein, que cuando Ramoishe se levantaba a estudiar a las 4 de la mañana, ¿qué hacía? En los inviernos, así que noches de invierno frías, ponía la camisa de su hijo encima del calentador, para que cuando se levante el niño y se ponga la camisa, ¿cómo se siente? Ah, calientito. Pero después sale a la calle, otra vez tiene frío. Pero ustedes saben que el primer encuentro de la camisa y el cuerpo es el más duro. Y su papá se ocupaba de poner la camisa y calentar. De ahí se acuerda él que su papá lo quiere mucho. Vemos, señoras y señores, que por más que una persona haga por sus hijos, vele y trabaja, y haga dinero, y haga cosas por ellos, y se preocupe en la noche si tiene calentura o no,
o vele con su esposa para analizar de qué manera pueden conseguirle una superación en su estudio, en lo que él necesita, el hijo no siente y no percibe el amor de sus padres. ¿Cuándo verdaderamente los hijos perciben? Cuando uno se comporta como un padre y como una madre. ¿Qué es un padre y una madre? Que tenga sus cosas calientes, que tenga sus cosas bien, que te importe sus detalles de él. Eso es lo que los hijos valoran de un padre. Regresando a Ismael hizo teshuvá al final. ¿Por qué? Porque tenía esa cualidad de ser obediente, obedeció a su mamá, le pidió consejo quién es la mujer que le conviene o quién no. Él, cuando vio que su esposa no hace favores, la divorció, obedeció el consejo de su padre. Pero Esav tenía midot ra'ot, tenía cualidades malas, no quería obedecer y por eso llegó a donde verdaderamente llegó. Una de las cosas muy valiosas, sí. Muy bien, muy bien. Y quería hablar de este tema. Es una pregunta muy importante. Está escrito que Esav tenía un kibud abaim muy grande. Y si me permites voy a ilustrar y ampliar tu idea. Está escrito que Esav, cuando llegó a pelearse con su hermano Jacob, dice el pasuk, Vayirá Jacob, y le temió Jacob. ¿Por qué le temió Jacob? Porque él tenía un mérito muy grande, Esav. ¿Cuál? El de kibud abaim. Como tanto respetó a su padre, por eso él le tenía miedo que a lo mejor el mérito de kibud abaim, por eso iba a tenerlo, iba a ganar la guerra en contra de su hermano. Más aún, está escrito al final de Parashat Vaishlach, Aluf Teman, hay como 50 versículos en la Torah Pesukim, donde hablan de la descendencia de Esav. Yo nunca entendí para qué la Torah nos trae toda esa descendencia de Esav. ¿Qué importancia tiene en la Torah eso? Dice el Baal HaTurim, al principio de Parashat Vayeshev, que por qué Boreolam escribió en la Torah todo eso. Dice, Vayeshev Yaakov be'eres megure aviv. Y habitó Jacob con su padre. ¿Por qué? Dice, cuando vio que Akadosh Baruj Hu bendijo tanto a su hermano Esav, tanta descendencia por respetar a su padre, dijo él, yo que estuve 22 años fuera de casa de mis padres, no tuve esa bendición tan grande. Y por eso se acercó y habitó con su padre para poder servirlo, para poder atenderlo. La persona que respeta a sus padres, Boreolam lo bendice de sobremanera. Entonces, por eso Jacob, él envidió esa bendición tan grande de su hermano Esav. La pregunta es, si realmente Esav tenía cualidades malas, ¿cómo puede ser entonces que respetó tanto a su padre? Aquí hay algo que hay que entenderlo en la vida y algo muy especial. Al final de la perashá de Hayez Sarah, cuando llegó Rivka y Eliezer le dio oro, le dio aretes, le dio todo a esa niña, porque la vio que era la mujer adecuada para casarse. Cuando el hermano de Rivka se dio cuenta, dice el pasuk, cuando vio que estaba ya llena de oro, y cuando escuchó que llegó Eliezer, dice el pasuk, Vayarotz Labán el Aish, y corrió Labán con Eliezer. ¿Para qué corrió Labán con Eliezer? ¿Para qué? Para recibir dinero, para que le regalos también a él. Todo el mundo dice así, el Midrash así dice, Rashi también dice así. Pero el Seforno dice algo muy profundo. Labán, ¿para qué corrió? Dijo, no puede ser que si a mi hermana le dio tantos regalos, yo sea mal agradecido. Voy a salir a respetarlo, a darle honores a él. Exactamente al revés que todos. Entonces yo no entendí cómo puede ser entonces que la Torah nos diga que Esav, que Labán era malo. Al contrario, miren, salió Akarat Tov, es una persona que sabe agradecer. Vi escrito en el libro Sha'arei Orah de Rav Bergman, el yerno de Rav Shach, vive Baruch Hashem. En su libro él trae esa pregunta. ¿Cómo puede ser que el Seforno explique que él corrió para agradecerle? Y contesta que hay muchas personas que pueden tener cualidades buenas externamente, exteriores. Se ven muy elegante, muy buena gente, muy gentleman, pero toda su actitud es nada más por interés dentro de la persona misma. Labán era un super gentleman, era un gran hombre que sabía comportarse como debe de ser, porque descendía de familia
que tenía cualidades muy especiales. Todos los que vienen de Shem tienen una actitud muy especial, pero la dirigió siempre para sus intereses propios. El Sefor lo dice bien, él actuó por agradecer, pero dentro de su corazón siempre venía con picardía, con malicia, solamente para recibir los intereses de él mismo. Ese era Labán. Esav era de la misma sangre. Esav era un hombre que siempre respetaba a su papá. Papá, ¿cómo estás? Papá, te traigo de comer, y lo atendía. Pero en lo profundo, siempre era, tal vez para ganarse el aprecio de su padre, para ganar el cariño de su padre, o porque realmente quería a su papá. Pero una persona que tiene un kibud abaem, amití verdadero, ¿saben cómo es? Cuando una persona quiere hacer la voluntad de sus padres. Hay obedecer las órdenes y hay la voluntad. ¿Esav sabía qué quería su papá en la vida? Claro que sabía. ¿Él hizo lo que su papá quiso? Nunca. Pero sí le traía comida, le hacía todo lo que le pedía, todo lo que ordenaba, sí papá, con mucho gusto. Pero eso es en actos exteriores. Pero en lo más, en el reconocimiento, en hacer lo que su papá verdaderamente le pedía, nunca Esav lo logró. Ese es el yesod que le faltó a Esav. Seguro que va a tener una recompensa muy grande en el cielo, por Kibud Abaem, en forma externa, y lo servía, y lo atendía, le daba cariño, le daba todo. Pero de eso, a que verdaderamente haya una conducta como la voluntad de su padre, nunca la hubo con Esav. Es por eso que Esav, Neainash, y realmente se apartó del camino de la Torah. En esta perashá hay voy a hablar, el primer punto que hablamos ahorita es la forma de ser sumiso, ser obediente. Ustedes saben que Sarai Menú corrió a Hagar de la casa. El pasuk dice, Bateaneja Sarai. Hizo sufrir Sarai a Hagar. Cuando vio que tenía un hijo malo como Ismael, la expulsó de la casa, dijo, vete de acá. Y Abraham no sabía qué hacer. Es su esposa, y es su otra esposa, su concubina, y es su hijo. ¿Lo va a correr de la casa o no lo va a correr? Boreolam le dijo, todo lo que te diga Sará, obedece. Kola Shestomaleja Sará, obedece, Shemabekola, corre de la casa. La pregunta es, ¿acaso Sará, ella tenía cualidades malas, Babinán, para despreciar a su sierva? Es la esposa de su marido, es el hijo de su marido. ¿Por qué realmente Bateanea Sará la hizo sufrir? Hay una explicación que verdaderamente Ramban dice que la hizo sufrir, estudiamos hace 2 o 3 semanas. Hay otra explicación que Sará no la hizo sufrir. Claro, hace 3 semanas estudiamos que sí pecó, según el Ramban. Hay otra explicación que Sarai Menú no se equivocó y no la hizo sufrir. ¿Saben cuál es la diferencia? ¿Por qué antes se llamó que la hizo sufrir, antes no? Porque Sará, él era la patrona. Imagínense ustedes, la patrona de la casa, y de repente, Barmenan, el marido, se va al cuarto de servicio con la sirvienta y se casa con ella. ¡Qué dolor tan grande! Ella, Sarai Menú, Barmenan no le hizo nada a Hagar, no la hizo sufrir. Le dio las mismas órdenes que antes le daba. Limpia esto, volea los zapatos, haz el tapete, haz todo lo que le pedía. Pero antes, Hagar tenía la doblegación y predisposición a obedecer. Pero ahora que ya se convirtió en patrona, ahora ya no puede obedecer. Porque antes ella era la sirvienta, ahora ya es la esposa del patrón. Ya tiene un hijo con él. Automáticamente cuando le da órdenes, ya no obedece. Es el pirush, Bateanea Sarai. Aquí hay un secreto que a todos nos va a ayudar, Be'ezrat Hashem. Cuando una persona tiene disposición a obedecer, todo es diferente y es un placer y toda la persona lo hace con alegría. Cuando hay resistencia y la persona no quiere obedecer, todas las órdenes, y aunque no sean órdenes, es un sufrimiento para la persona. Sarai no hizo sufrir a Hagar. ¿Por qué dice el pasuk Bateanea Sarai la hizo sufrir? No la hizo sufrir, pero lo que le pedía para ella era sufrimiento. Yo aprendo de aquí una lección para la vida. Levántate a la tefilá, es sufrimiento. Come kasher, es sufrimiento. Cuida ta'arat mishpaha, es sufrimiento. Atiende a tu esposa como debe de ser, es sufrimiento.
Atiende a tu marido como debe de ser, es sufrimiento. Todo es sufrimiento. ¿Cómo se quita el sufrimiento? Con un secreto. Con voluntad de doblegarse y de obedecer. Cuando una persona ya está dispuesta a obedecer, nada le pesa. Todo está perfecto. Todo camina. ¿Saben cómo se dice en hebreo cuando uno recibe el yugo de Hashem? ¿Cómo se dice en hebreo? Kabbalat, recibir, ol malchut shamayim. Recibir el yugo de Hashem. ¿Ustedes saben por qué a los animales, a las vacas, a los toros les ponen yugo? ¿Qué es un yugo? Les meten aquí un metal para poder dirigir y que el animal, si va a arar o va a cargar, todo va atrás del yugo. Vi en el Nefesh HaHaim de Rav Chaim Volozhiner que dice, ¿para qué le ponen el yugo a los animales? Para facilitarles la carga. Cuando el animal no tiene el yugo y lo ponen a cargar, batalla mucho. Pero cuando tiene el yugo, se le facilita y trabaja mucho mejor y mucho más fácil. Todo el yugo es para ayudarlo a trabajar mejor. Cuando una persona decide que es el esclavo y el siervo de Akadosh Baruj Hu, y lo que Akadosh Baruj Hu quiera de él, todo se le facilita a la persona. Cuando una persona tiene resistencia, todo es difícil, hay que lograrlo en la vida. Pero tienes un yugo, yo tengo disposición. Siempre escuchamos de Hajam Yudades, de nuestro Hajam, que decía que la Torah dice al principio en Tziat Mitzrayim, Beatem tiyuli mamlechet kohanim begoy kadosh. Akadosh Baruj Hu dijo, ustedes van a ser reyes. ¿Qué quiere decir? Hashem es tan importante que no gobierna sobre siervos, gobierna sobre reyes, porque Borolam es rey de reyes. Melech malcheha melachim, el rey de reyes. ¿Quiénes son los reyes? Nosotros. ¿Quién es el rey de reyes? Akadosh Baruj Hu. Dice, ¿por qué Borolam nos tuvo que decir así? Haz Shalom es como un soborno, es para chantajearnos que tenemos que servirlo a él. Dijo él, no así. Imagínense ustedes que a un presidente de la República lo nombraron y fue electo. Y le dicen, de hoy en adelante, él no sabe que fue electo. De hoy en adelante usted no camina con jeans en la calle. No puede. Usted ya no puede comer sus tacos en el Zócalo. Usted ya no puede irse en peceros. Usted ya no puede caminar sin escolta. Usted ya no, yo no quiero esclavitud. Déjeme explicarle. Usted es el presidente de la República. Ah, bueno. Si todas las restricciones significa, porque soy una persona muy importante, estoy dispuesto a aceptar todas las restricciones necesarias y posibles por recibir ese adjetivo, ese título tan especial de ser el presidente. Dice a Kadosh Baruj Hu, que sepan ustedes, ¿te puedes casar con una goya? No puedo. ¿Puedes voltear a ver? Tampoco. ¿Puedes comer en Vips? Tampoco. ¿Puedes unos tacos en el Zócalo? Tampoco. ¿Te puedes tomar una cerveza con un goy? Kasher. No puedes. ¿Puedes hacer esto? Nada. No puedes nada. Cuentan una vez que Rabbi Yonatan Eibshitz dijo, no libraja, él había un cura que siempre lo picaba. Y le decía, la verdad, qué pesados son los judíos. Racistas. De verdad no se entiende. Una copa con nosotros no pueden tomar, aunque el vino sea kasher. Te puedes estar con un goy haciéndole haim, no puedes tomar un vino con un goy. Es kasher el vino, no se puede. Casarse con nosotros, no se puede. Esto no se puede. La verdad, ¿qué gente tan cerrada? No son sociales. Ya no por religión, no puede ser, le dijo un cura a Rabbi Leibshitz. Le dijo, créamelo, que con mucho gusto, el día de su boda, yo hago un lehaim y me tomo una copa con usted. Así le dijo a Rabbi Leibshitz. El cura nunca se va a casar. ¿Copa de qué? Él le quiso decir que si vamos a hablar de absurdo, es mucho más absurdo el comportamiento y lo ilógico de que hay una religión que exija y pida de un ser humano algo en contra de la necesidad humana. Escuchen, Rabotai, cuando uno entiende que todas las restricciones es malhut, es un reinado, no le pesa a la persona. Esav, todo le pesaba. ¿Saben por qué? Porque no tenía disposición. Esav no quiere aceptar órdenes de nadie. Él eligió matrimonio. Ishmael hizo teshuvah al final. ¿Por qué? Porque era sumiso. Llegó un viejito de Kenán que dijo, la base de la casa no está bien. ¿Qué hizo? Divorció a su señora.
Tenía una cosa especial Ismael. Era pecador, todo lo que quieras. Pero tenía obediencia. Tenía disposición a escuchar. Eso era lo que era Ismael. Por eso, cuando le dicen Borolam dijo, ustedes son mamlejet, son reyes. Ustedes van a coronar. Todas las restricciones que tenemos, escuchen. Cuando una persona te dice, yo, he pasado pruebas grandes, de repente llegas con gente importante y te da la señora la mano. Y como chinito te agachas y le bajas, le pones la mano en el pecho y saludas. ¿Qué creen que dice la gente? Perdóneme, disculpe. ¿Por qué perdóname porque disculpe? No me hizo nada. Cuando la persona tiene una conducta especial y esa conducta lleva un mensaje de importancia, nadie se ofende. Por ser importante, por eso se conduce de esa manera. Uno de los motivos que la persona peca en la vida, ¿saben por qué es? Porque no se siente importante. Si una persona, imagínense ustedes ahorita, tengo que decir Sheakol delante de todos. ¿Cómo digo verajá yo ahorita? Todo el mundo va a escuchar la verajá. Fuerte, Baruj, Atá. ¿Cuándo la persona peca? Cuando no se siente importante. Cuando uno se siente valorado, él sabe lo que él vale, la persona no es difícil que caiga. No es fácil que caiga en un pecado. Cuando la persona peca, cuando está down, está bajo. Cuando su autoestima está baja, la persona peca. Cuando la persona no se siente importante, la persona peca. A manera que la persona se siente tan importante, su rezo es muy especial. ¿Sabías tú que te están esperando ángeles y el creador del cielo y la tierra para que tú platiques con él? Cuando la persona se siente importante, su rezo es de diferente manera. Cuando la persona se siente importante, cuando él se limita, se abstiene, se domina de cualquier prueba que tiene en la vida, la pasa más fácil. ¿Por qué? Porque siente la importancia. Esav no lo sintió. Llegó Esav cansado, dice el Pasuk. Vayabó Esav ayef. Escuchen esto que es un mensaje muy importante. Llegó Esav del campo muy cansado. Vayabó Esav minasadeh behu ayef. Estaba cansado. ¿Qué hizo Esav? ¿Por qué está cansado? ¿Qué trabajó? Dicen Hazal, 5 pecados hizo ese día. Tomó a una mujer, la violó, la mató. Hizo 5 pecados graves ese día. Llega y estaba tan cansado que vio que su hermano está haciendo una sopa. Y le dice, dame. No me dijo, ¿puedo servirme? Aliteni. ¿Saben qué es aliteni? Échame un plato de sopa así, sin cuchara. Échame un plato de sopa. Así pidió Esav. Échame un plato. Pero no dijo de sopa. Échame de lo rojo que hay aquí. Era una sopa de lentejas. Lo primero que tiene que preguntar es, ¿qué es? ¿A qué sabe? ¿Por qué es la sopa? ¿Para qué la hiciste? ¿Por qué la hizo? Porque falleció Abraham Avinu ese día. Y era comida de abelut. Por eso había lentejas. ¿Por qué la comida de lentejas es de abelut? Como el huevo. Porque toda cosa que redonda es símbolo de luto. ¿Por qué? Porque en el luto la persona tiene que reflexionar que hay altos y bajos en la vida y la vida da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hay rico y luego pobre y luego rico y luego pobre y la vida da vueltas. Hay tristezas, pero va a salir la persona adelante y va a seguir y hay alegrías. Siempre lo redondo es un símbolo de abelut. Entonces hizo lentejas. Primera pregunta, oye, ¿para qué haces esa comida? No pregunta nada. Bueno, dame un plato de sopa. Tampoco dice. ¿Saben cómo dijo? Dámelo, échame de lo rojo. Como dijo, échame de lo rojo, ¿qué quiere decir? Una persona impaciente, una persona llena de placeres, no le importa nada, no tiene ni derejeres. Dice el Pasuk, por haber pedido dame de lo rojo, ¿cómo le llamaban a Esav de en adelante? Al Ken Karashemo Edom. ¿Cómo se le llama? ¿Cuál es el adjetivo calificativo? ¿Cuál es el nombre de Esav? Rojo. Así se le llama Esav. El rojo. La pregunta es, ¿acaso ese es el nombre que hay que darle a Esav? Rojo. ¿Por qué no le llamaron cofer? O pecador. O malvado. O una persona asesino. O una persona que hace adulterio. Barmenal lo que hace. Nada de eso. Le llamaron rojo. ¿Por qué Boreolam le dio ese nombre
en la Torá a Esav. La explicación, escuché de Jajam Yaakov Galinsky, que dijo, ¿por qué le llamaron rojo? Porque el problema de Esav no es el pecado, sino es la profundidad que tenía en sus placeres. Sus placeres le impidieron a él dominar todo lo que Akadosh Baruj Hu pide de él para servir a Hashem y Baraj. Dame de lo rojo. Esa desesperación de no dominar su forma de ser, de no dominar sus instintos, su Yetzer Hará, ese se llamó su nombre. ¿Cómo se llama él? Rojo. Decimos en la tefilá, Umotar ha'adamina behemá ain. ¿Qué vale más el ser humano que un animal? Nada. La única diferencia entre el animal de 2 pies y el animal de 4 pies, ¿saben qué es? La neshama de la persona, la inteligencia de la persona. Un motar, diferencia, min adam la behemá, del ser humano a los animales, nada. Lo único son una cosa, que es la inteligencia y la sabiduría de la persona. Nos dicen los Jamim en forma de Derush, de Derashá. Un motar, la única diferencia entre la persona y el animal es Ain. ¿Saben qué es Ain? Ain es saber decir no. El dominio a los instintos de la persona. ¿Qué diferencia hay entre un animal y una persona? Que el animal no se contiene, no se domina, y el ser humano sí se domina. Que alguien intente hacer una dieta. Que alguien intente hacer algo que tiene que dominar su forma de ser, su carácter. Y verá cuán difícil es para la persona hacerlo.